¿Sientes que tu mente te sabotea constantemente? ¿Te cuesta mantener la disciplina y la motivación? No estás solo. Muchas personas viven atrapadas en un ciclo interminable de dudas, excusas y autolimitaciones. Todos tenemos dos versiones dentro de nosotros, una fuerte y resiliente y otra débil y llena de excusas. La diferencia entre el éxito y el fracaso no está en las circunstancias, sino en cuál versión decides alimentar cada día. Imagina a Pedro. Es un hombre con grandes sueños, pero atrapado en una mentalidad débil. Se queja de su trabajo, pero nunca hace nada para cambiarlo. Se promete a sí mismo que entrenará, que mejorará su vida, pero siempre encuentra una razón para posponerlo. Sabe lo que debe hacer, pero cada día su mente le susurra nuevas excusas. Estoy demasiado cansado, no tengo tiempo, mañana empiezo. Día tras día, cae en la misma trampa. Su vida no avanza y él siente que está atrapado en un ciclo del que no puede salir. Un día Pedro se encuentra con un viejo amigo que ha cambiado radicalmente. Antes este amigo también se quejaba, procrastinaba y se dejaba llevar por sus emociones. Pero ahora es diferente. Se ve disciplinado, seguro, fuerte. Intrigado, Pedro le pregunta qué hizo para cambiar tanto. La respuesta es simple pero poderosa. No hay mayor enemigo que tu propia mente descontrolada. Si quieres ser fuerte, primero debes aprender a dominarla. Al principio, Pedro no comprende del todo lo que eso significa. Siempre había pensado que sus problemas eran externos. Su jefe, la falta de oportunidades, la falta de tiempo. Pero su amigo le explica que su verdadera batalla no es contra el mundo, sino contra sí mismo. Contra esa voz interna que lo sabotea, contra los hábitos que lo mantienen estancado, contra la mentalidad que lo hace conformarse con menos de lo que realmente puede lograr. Aquí es donde entra en juego el estoicismo. Esta antigua filosofía no se trata de reprimir emociones o volverse insensible, sino de aprender a controlar la mente y la percepción de la realidad. Enseña que no podemos controlar lo que sucede en el mundo, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante ello. Y al hacerlo, podemos cambiar nuestra vida desde adentro hacia afuera. Pedro empieza a cuestionarse. ¿Cuántas veces ha permitido que su mente lo controle? ¿Cuántas veces ha aceptado sus propias excusas sin desafiarlas? Se da cuenta de que, hasta ahora, ha sido prisionero de sus pensamientos. Ha permitido que su versión débil tome el control, y eso lo ha mantenido estancado. Pero también se da cuenta de algo importante. Si su mente tiene el poder de sabotearlo, también tiene el poder de impulsarlo hacia adelante. Solo necesita aprender a tomar el control. Este es el primer paso para cualquier transformación real. Reconocer que la mente puede ser tanto una carcelera como una liberadora. La diferencia está en cómo la entrenamos. Pedro, al igual que muchas personas, ha pasado años alimentando su versión débil sin darse cuenta. Pero ahora, por primera vez, empieza a ver la posibilidad de algo diferente. Si logra controlar su mente, podrá controlar su destino. Y eso lo cambia todo. Pedro comenzó a observar su mente con más atención. Se dio cuenta de que, cada vez que enfrentaba un desafío, su primer impulso era rendirse antes de intentarlo. No soy bueno en esto, se decía, y automáticamente abandonaba la idea. Su mente lo estaba encarcelando, no con cadenas físicas, sino con pensamientos que lo paralizaban. Comprendió que la mayoría de las personas viven atrapadas en una prisión invisible, creada por sus propios pensamientos negativos. No es la falta de oportunidades, el entorno o la suerte lo que las detiene, sino la forma en que interpretan la realidad. Alguien que cree que es incapaz de cambiar, ni siquiera lo intenta. Alguien que se dice a sí mismo que el fracaso es una humillación, evita cualquier riesgo. Sin darse cuenta, muchas personas se condenan a sí mismas a una vida de mediocridad simplemente por aceptar sin cuestionar lo que su mente les dice. Marco Aurelio, uno de los mayores exponentes del estoicismo, lo dijo claramente: si tu mente está bien ordenada, tu vida también lo estará. Pedro comenzó a preguntarse qué pasaría si, en lugar de creer automáticamente en sus pensamientos negativos, los cuestionara. Y si no eran verdades absolutas, sino simples creaciones de su mente, producto de miedos y condicionamientos, decidió hacer un experimento.
Cada vez que un pensamiento limitante apareciera, en lugar de aceptarlo, se detendría y lo cuestionaría. No tengo suficiente talento para esto, se decía, pero en vez de aceptar esa afirmación, se preguntaba, ¿es esto realmente cierto o solo es mi miedo hablando? Descubrió que la mayoría de sus pensamientos no estaban basados en hechos, sino en creencias erróneas que había acumulado con el tiempo. Este pequeño ejercicio comenzó a cambiar su percepción. Por primera vez, sentía que tenía el control. Ya no se trataba de luchar contra fuerzas externas incontrolables, sino de entrenar su mente para que dejara de ser su enemiga y se convirtiera en su mayor aliada. Entendió que la clave no era eliminar los pensamientos negativos, sino aprender a verlos por lo que realmente eran. Simples palabras en su cabeza, sin poder real a menos que él se los diera. Cada día Pedro practicaba esta observación del pensamiento. Cada vez que una excusa aparecía en su mente, la desafiaba. Y poco a poco, sintió que algo dentro de él comenzaba a cambiar. No era un proceso inmediato, pero había dado el primer paso para liberarse de la cárcel que él mismo había construido en su mente. Pedro comenzó a notar un patrón en su vida. Cada vez que tenía una meta o un deseo, su mente encontraba una excusa para no actuar. No tengo tiempo. No es el momento adecuado. No sé por dónde empezar. Durante años había aceptado estas excusas como verdades absolutas, pero ahora entendía que no eran más que barreras creadas por su propia mente débil. Se dio cuenta de que las excusas eran la forma en que su mente intentaba protegerlo de la incomodidad y el esfuerzo. No era cuestión de capacidad o falta de oportunidades, sino de una mentalidad que lo mantenía estancado. Recordó una frase de Epicteto que su amigo le había mencionado. No expliques tu filosofía, vívela. Comprendió que no bastaba con entender la teoría del estoicismo. Debía aplicarla en su día a día. Decidió hacer un ejercicio simple, pero poderoso. Se miró al espejo y dijo en voz alta una de sus excusas más recurrentes. No tengo tiempo para hacer ejercicio. Al escucharse a sí mismo, sintió lo vacía que sonaba esa afirmación. Sabía que pasaba horas en redes sociales, que veía series sin esfuerzo, que postergaba tareas importantes por distracciones triviales. Se obligó a responderse en voz alta. Si realmente quisiera, encontraría el tiempo. Ese momento fue un punto de inflexión. Comprendió que mientras siguiera alimentando sus excusas, nunca avanzaría. Durante los días siguientes, aplicó esta técnica con cada excusa que aparecía en su mente. Estoy demasiado cansado para leer, se convertía en podría leer solo 5 páginas. No sé cómo empezar, se transformaba en voy a investigar durante 10 minutos. Al desmantelar sus propias barreras mentales, descubrió que la mayoría de sus limitaciones eran autoimpuestas. Este cambio no fue fácil. Hubo momentos en los que su versión débil intentaba recuperar el control, buscando justificaciones para volver a su zona de confort. Pero ahora Pedro tenía una nueva regla. Si su mente le daba una excusa, él encontraría una solución. La clave estaba en dejar de esperar el momento perfecto y empezar a actuar con lo que tenía en el presente. Con cada excusa que vencía, sentía que se hacía más fuerte. Poco a poco su mentalidad comenzó a transformarse. Ya no veía los obstáculos como razones para rendirse, sino como oportunidades para demostrar su determinación. Por primera vez en su vida tenía el control. No era la suerte, no eran las circunstancias. Era su propia decisión de enfrentar sus pensamientos limitantes y actuar a pesar de ellos. Pedro comenzó a notar otro enemigo interno, sus emociones descontroladas. Se dio cuenta de que, muchas veces, no era solo la pereza o las excusas lo que lo detenía, sino sus propias reacciones emocionales. Cuando algo no salía como esperaba, se frustraba y abandonaba. Cuando recibía una crítica, se tomaba todo de manera personal y se desmotivaba. Cuando tenía miedo de fracasar, prefería no intentarlo. Su mente estaba entrenada para reaccionar de inmediato ante cualquier incomodidad, sin siquiera detenerse a analizar si valía la pena gastar energía en ello. Recordó otra enseñanza estoica que su amigo le había mencionado. No es lo que nos sucede, sino cómo lo interpretamos. Epicteto. Comprendió que la mayoría de sus problemas no estaban en los eventos externos, sino en cómo él los percibía. Si aprendía a controlar sus emociones, podría evitar que dominaran su vida.
Decidió probar un nuevo ejercicio. Cada vez que sintiera enojo, frustración o miedo, contaría hasta 10 antes de reaccionar. Al principio, le parecía una técnica demasiado simple, pero cuando la puso en práctica, notó algo sorprendente. Muchas veces, después de esos 10 segundos, su reacción inicial perdía fuerza. Se daba cuenta de que no valía la pena enojarse por comentarios insignificantes o dejar que un contratiempo arruinara su día. Esa pequeña pausa le daba el poder de elegir cómo responder en lugar de reaccionar impulsivamente. Con el tiempo, este hábito se convirtió en una herramienta esencial. Cuando algo lo molestaba, en lugar de explotar, se preguntaba, ¿esto realmente merece mi energía? Cuando sentía miedo, en lugar de paralizarse, analizaba la situación con lógica. Aprendió a no dejarse llevar por el primer impulso emocional y a observar sus sentimientos con más distancia. Este control sobre sus emociones le dio una sensación de dominio personal que nunca había experimentado antes. Ya no se sentía víctima de sus estados de ánimo ni de las circunstancias externas. Sabía que no podía evitar que sucedieran cosas negativas en su vida, pero sí podía decidir cómo interpretarlas y responder ante ellas. Poco a poco su mente se fortaleció. Empezó a notar que lo que antes lo desestabilizaba ahora le parecía insignificante. Las críticas dejaban de afectarlo, los problemas no lo hacían dudar de sí mismo y los miedos perdían su poder. No porque se volviera insensible, sino porque había aprendido a controlar lo único que realmente dependía de él, su propia percepción. Pedro empezó a notar que su forma de ver el mundo había cambiado. Antes, se sentía víctima de sus circunstancias, creyendo que la vida era injusta y que las oportunidades estaban fuera de su alcance. Ahora entendía que el problema nunca había sido el mundo exterior, sino su propia mentalidad. Se dio cuenta de que muchas personas viven atrapadas en esa mentalidad de víctima, esperando que algo o alguien cambie sus vidas en lugar de tomar el control. Comprendió que la diferencia entre las personas que logran sus metas y las que no lo hacen no está en la suerte, sino en la actitud con la que enfrentan los desafíos. Recordó una frase de Séneca que resonó en su mente. Un hombre fuerte convierte los obstáculos en oportunidades. Esta idea lo impactó profundamente. No se trataba de evitar los problemas o de esperar tiempos mejores, sino de entrenarse para ser más fuerte sin importar las circunstancias. Decidió aplicar un nuevo hábito en su rutina, la visualización estoica. Cada mañana, antes de empezar su día, cerraba los ojos e imaginaba los desafíos que podría enfrentar. Se veía a sí mismo lidiando con contratiempos, críticas o momentos difíciles, pero en lugar de reaccionar con frustración, imaginaba respondiendo con calma y determinación. No se preparaba para una vida fácil, sino para ser la clase de persona que podía superar cualquier dificultad. Esta práctica comenzó a transformar su forma de actuar. Cuando algo inesperado ocurría, en lugar de alterarse, se recordaba a sí mismo que ya había previsto este tipo de situaciones y que estaba listo para enfrentarlas. Se sentía más fuerte, más estable, como si su mente ahora trabajara a su favor en lugar de en su contra. Pronto Pedro dejó de ver los obstáculos como problemas y comenzó a verlos como oportunidades para crecer. Si algo salía mal en su trabajo, lo tomaba como una lección. Si enfrentaba un momento difícil, en lugar de quejarse, se preguntaba, ¿cómo puedo usar esto para hacerme más fuerte? Lo que antes lo habría derrumbado, ahora lo impulsaba. Este cambio de mentalidad marcó una gran diferencia en su vida. Antes, cualquier pequeño inconveniente lo desmotivaba. Ahora, cada desafío se convertía en una oportunidad de prueba. Comprendió que la clave no era evitar las dificultades, sino prepararse mentalmente para enfrentarlas. Así, sin darse cuenta, había comenzado a desarrollar una mentalidad de guerrero. Pedro comenzó a darse cuenta de que la motivación era una ilusión pasajera. Durante años había esperado sentirse inspirado para actuar, creyendo que un día despertaría con la energía y el deseo de hacer todo lo que siempre había pospuesto. Pero ese día nunca llegaba. Entendió que si seguía esperando a sentirse con ganas, jamás lograría nada. La diferencia entre las personas que alcanzaban sus metas y las que no lo hacían no estaba en la motivación, sino en la disciplina. Recordó una frase de Marco Aurelio, que se convirtió en su nuevo principio de vida. No pierdas tiempo debatiendo qué hace a un buen hombre. Sé uno. En otras palabras,
No se trataba de pensar en lo que debía hacer, sino simplemente de hacerlo. La acción debía venir antes que la motivación. En lugar de preguntarse si tenía ganas de entrenar, simplemente entrenaba. En lugar de debatir si era el mejor momento para empezar un proyecto, simplemente comenzaba. Con el tiempo, notó que cuanto más actuaba, más fácil se volvía el hábito. Para asegurarse de seguir adelante, adoptó una estrategia simple pero poderosa: el método del compromiso público. Le dijo a un amigo cercano que iba a levantarse temprano todos los días para trabajar en sus metas y que, si fallaba, tendría que pagarle una cantidad de dinero simbólica. Al principio, pensó que no funcionaría, pero se sorprendió al ver que el simple hecho de saber que alguien lo estaba observando lo obligaba a cumplir su palabra. La presión de no querer fallar hizo que se mantuviera firme incluso en los días en los que su mente intentaba sabotearlo. Con el tiempo, dejó de necesitar castigos externos y comenzó a sentir satisfacción en el simple hecho de ser disciplinado. Lo que antes le parecía difícil ahora se había convertido en su nueva identidad. Ya no era la misma persona que buscaba excusas o que esperaba sentirse motivado para actuar. Ahora entendía que la clave del éxito no estaba en los grandes momentos de inspiración, sino en la consistencia diaria de pequeñas acciones. Cada día reforzaba esta nueva mentalidad con acciones concretas. Si no tenía ganas de entrenar, hacía al menos 5 minutos de ejercicio. Si no quería leer, se obligaba a leer solo 2 páginas. Descubrió que, una vez que comenzaba, su mente dejaba de resistirse y simplemente continuaba. Así fue como Pedro, sin darse cuenta, dejó de depender de la motivación y se convirtió en una persona disciplinada. No porque fuera más fuerte o más talentoso que antes, sino porque había aprendido que la única forma de lograr algo era actuar, sin importar cómo se sintiera en el momento. Pedro empezó a notar otro error en su antigua mentalidad. Había pasado gran parte de su vida evitando la incomodidad y el sufrimiento. Siempre buscaba la opción más fácil, la que le demandara menos esfuerzo, la que le permitiera mantenerse en su zona de confort. Pero ahora entendía que ese mismo deseo de comodidad era lo que lo mantenía débil. La vida no estaba diseñada para ser fácil, y cuanto más evitara el esfuerzo, más difícil se le haría enfrentar los desafíos inevitables. Recordó una enseñanza clave del estoicismo: el sufrimiento voluntario fortalece la mente. Séneca lo expresó de manera clara: prepárate para los tiempos difíciles, así no te quebrarán. Pedro comprendió que la única forma de fortalecerse era exponiéndose a pequeñas dosis de incomodidad de manera intencional. No tenía sentido esperar a que la vida lo pusiera a prueba si él mismo podía entrenarse todos los días. Decidió ponerlo en práctica con un ejercicio simple: empezar a hacer cosas incómodas a propósito. Cada mañana tomaba una ducha fría. Al principio, su cuerpo se resistía y su mente le decía que era innecesario. Pero después de unos segundos, se daba cuenta de que su resistencia era solo psicológica. Luego comenzó a levantarse más temprano, incluso cuando sentía que su cama era el lugar más cómodo del mundo. También empezó a entrenar con más intensidad, llevando su cuerpo más allá de lo que creía posible. Con cada pequeño acto de resistencia, Pedro se sentía más fuerte. Su mente aprendió que podía soportar más de lo que pensaba. Descubrió que la incomodidad no era su enemiga, sino una aliada para construir su fortaleza mental. Lo que antes veía como sacrificios ahora se habían convertido en pruebas diarias de su autodisciplina. Con el tiempo, dejó de buscar la comodidad constante y empezó a buscar desafíos que lo hicieran crecer. Si algo era difícil, lo veía como una oportunidad en lugar de un problema. Si sentía dolor o cansancio, en lugar de rendirse, lo usaba como una señal de que estaba progresando. Lo que antes lo habría hecho retroceder, ahora lo impulsaba hacia adelante. Pedro había dejado de temer la incomodidad y en su lugar la usaba como su mejor herramienta para volverse más fuerte. Pedro empezó a notar un patrón en muchas personas a su alrededor. El miedo al fracaso las paralizaba. Durante años él mismo había evitado arriesgarse por temor a equivocarse, a ser juzgado o a sentir que no era lo suficientemente bueno. Pero ahora entendía que el verdadero problema no era fallar, sino quedarse igual. Recordó una frase que cambió su perspectiva: el verdadero fracaso es no intentarlo.
Comprendió que cada vez que evitaba hacer algo por miedo a fallar, en realidad ya estaba perdiendo. No había peor destino que permanecer en el mismo lugar por miedo a avanzar. Decidió hacer un ejercicio para reprogramar su mentalidad sobre el fracaso. Se sentó con una hoja de papel y escribió una lista de todas las veces que había fracasado en su vida. Desde proyectos que nunca funcionaron hasta oportunidades que dejó pasar. Pero esta vez, en lugar de ver esos momentos como derrotas, escribió al lado de cada uno lo que había aprendido de la experiencia. Se dio cuenta de que en cada fracaso había una lección. Sin esas caídas, nunca habría crecido ni desarrollado la mentalidad que ahora tenía. Con esta nueva visión, Pedro dejó de temer equivocarse. En lugar de preguntarse, ¿y si fracaso?, empezó a preguntarse, ¿qué aprenderé si lo intento? Cada intento fallido se convirtió en una oportunidad de mejora, en un escalón más hacia su objetivo. Poco a poco, su relación con el miedo cambió. Antes evitaba desafíos porque temía el dolor del fracaso. Ahora los buscaba porque entendía que cada obstáculo superado lo haría más fuerte. Lo que antes veía como una derrota, ahora lo veía como una experiencia necesaria para alcanzar su mejor versión. Pedro había comprendido algo esencial. No existía el fracaso, solo aprendizajes. Y con esta nueva mentalidad, por primera vez en su vida, se sentía verdaderamente libre para intentar cualquier cosa sin miedo. Pedro miró hacia atrás y se dio cuenta de cuánto había cambiado. Ya no era el hombre que buscaba excusas, que se dejaba llevar por sus emociones o que evitaba la incomodidad. Ahora tenía el control sobre su mente, su disciplina y su perspectiva sobre la vida. Había comprendido que la diferencia entre una vida estancada y una vida en crecimiento no estaba en las circunstancias, sino en la capacidad de dominarse a sí mismo. Cada lección que había aprendido lo llevó a un mismo punto. Su peor enemigo siempre había sido su propia mente. No era la falta de oportunidades, ni la suerte, ni el mundo exterior. Eran sus pensamientos, sus excusas y su miedo al cambio. Pero ahora tenía claro que, si controlaba su mente, controlaba su destino. Recordó una frase que ahora guiaba su vida. Tienes dos opciones, dominar tu mente o dejar que ella te domine a ti. Sabía que muchas personas seguirían atrapadas en su mentalidad débil, esperando el momento perfecto para cambiar, buscando razones para no actuar. Pero él ya no era una de esas personas. No necesitaba más motivación, ni excusas, ni garantías de éxito. Solo necesitaba seguir avanzando, un paso a la vez, sin importar las dificultades. Antes de cerrar esta etapa, se hizo una última pregunta. ¿Qué haré ahora con todo lo que he aprendido? La respuesta era simple: aplicarlo. No dejar que el conocimiento se quedara en palabras, sino convertirlo en acción todos los días. Porque al final, lo que realmente transforma a una persona no es lo que sabe, sino lo que hace con ello. Ahora el desafío era para los demás. Si has llegado hasta aquí, significa que una parte de ti quiere cambiar. Que sabes que tu mente es tu mayor obstáculo, pero también tu herramienta más poderosa. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta información? No esperes el momento perfecto. No busques más excusas. Elige una sola acción, por pequeña que sea, y hazla hoy. Porque cada gran transformación empieza con una sola decisión. Has llegado al final, pero en realidad este es solo el comienzo. La batalla contra tu propia mente no se gana en un día, ni en una semana. Es una lucha diaria, una elección constante entre alimentar tu versión fuerte o dejar que tu versión débil tome el control. Ahora tienes el conocimiento, las herramientas y la mentalidad para cambiar. Sabes que no hay atajos, que la disciplina vale más que la motivación y que el verdadero crecimiento viene de enfrentar la incomodidad, no de evitarla. Sabes que el fracaso no es el fin, sino parte del proceso, y que la única derrota real es no intentarlo. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? No sigas leyendo sin actuar. No permitas que esto sea solo otra información más que consumes sin aplicar. Toma una decisión concreta en este momento. Puede ser levantarte más temprano mañana, eliminar una excusa, enfrentar un miedo o simplemente hacer algo que llevas tiempo postergando. No importa qué tan pequeño sea, lo importante es que empieces. Si este mensaje ha resonado contigo,
compártelo con alguien que lo necesite. A veces, una simple idea puede cambiar una vida. Y si quieres seguir aprendiendo y fortaleciendo tu mente, sigue aquí, porque esto es solo el inicio de tu transformación. Ahora es tu turno de actuar. No busques más respuestas fuera de ti. Todo lo que necesitas para cambiar tu vida ya está dentro de tu mente. No son las circunstancias, no es la suerte, no es el talento innato. Es la forma en que decides enfrentar cada día. Cada mañana tendrás dos opciones: despertar y dejar que tu mente te arrastre de vuelta a la comodidad y la mediocridad, o tomar el control y actuar a pesar de la resistencia. La diferencia entre quienes logran sus metas y quienes no es la inteligencia ni los recursos, es la capacidad de hacer lo que deben hacer, incluso cuando no tienen ganas. No esperes sentirte listo. No esperes a que la motivación llegue. La única manera de fortalecer tu mente es forzándola a salir de su zona de confort. Cada vez que enfrentes un desafío, cada vez que sientas la tentación de rendirte, recuerda esto: no estás luchando contra el mundo, estás luchando contra tu versión débil. Hoy es el día en que decides quién va a ganar. ¿Seguirás siendo prisionero de tus excusas o empezarás a convertirte en la persona que sabes que puedes ser? No tienes que cambiar todo de golpe. Solo da un solo paso en la dirección correcta. Y cuando lo hagas te darás cuenta de que el poder siempre ha estado en ti. No habrá un momento perfecto. Nunca lo hubo y nunca lo habrá. La diferencia entre quienes avanzan y quienes se quedan atrás no está en las oportunidades, sino en la mentalidad con la que enfrentan la vida. Tu peor enemigo siempre ha sido esa voz interna que te dice que no puedes, que es mejor esperar, que mañana será un mejor día para empezar. Pero ahora sabes la verdad. Cada vez que postergas, fortaleces tu versión débil. Cada vez que actúas a pesar de la duda, fortaleces tu versión fuerte. El cambio real no ocurre con grandes gestos de motivación momentánea. Ocurre en los pequeños momentos, en las decisiones diarias que parecen insignificantes, pero que con el tiempo determinan quién eres. Se trata de hacer lo correcto cuando nadie está mirando, de mantener la disciplina cuando la emoción se desvanece, de recordar por qué empezaste cuando la tentación de rendirte aparece. No sigas esperando. No te conviertas en una de esas personas que pasan la vida diciendo «algún día». La única diferencia entre los que cambian y los que no es la acción. Y la acción empieza ahora. No necesitas más tiempo, más motivación ni más señales del destino. Lo único que necesitas es decidir. Cada día que pasa es una oportunidad que no volverá, un momento que podrías haber usado para acercarte a la persona que quieres ser. Piensa en todo el tiempo que has perdido esperando el momento ideal, en cada excusa que has usado para justificar la inacción. Ahora, imagina dónde podrías estar hoy si hubieras empezado cuando dijiste que lo harías. No puedes cambiar el pasado, pero sí puedes decidir que hoy será el día en que todo comience a ser diferente. No tienes que hacer cambios drásticos. No necesitas transformar tu vida de la noche a la mañana. Solo necesitas tomar una decisión y comprometerte con ella. No importa si es un paso pequeño, lo importante es que sea un paso real. Si en este momento sientes resistencia, si tu mente intenta persuadirte de que aún no es el momento, de que tal vez mañana, detente. Reconoce esa voz y haz exactamente lo contrario de lo que te dice, porque ahí es donde empieza la verdadera fortaleza. Ahí es donde destruyes tu versión débil y construyes la versión fuerte que siempre ha estado dentro de ti. Cada vez que tomas una decisión difícil, cada vez que eliges la disciplina sobre la comodidad, estás forjando tu carácter. No se trata de ser perfecto, se trata de ser constante, de mostrarte a ti mismo que puedes, incluso cuando tu mente te dice lo contrario. El dolor de la disciplina es temporal, pero el dolor del arrepentimiento dura para siempre. ¿Cuántas veces has mirado atrás y te has lamentado por no haber empezado antes? ¿Por cada excusa que te impidió avanzar? Esa sensación es mucho peor que cualquier incomodidad momentánea. Tu mente intentará sabotearte, intentará convencerte de que mañana será un mejor día para empezar, pero ya sabes la verdad. Mañana no existe. Solo tienes este momento. Solo tienes esta oportunidad de actuar. Haz algo ahora, lo que sea, pero hazlo. Toma el control.
rompe el ciclo y demuestra que eres más fuerte que tu versión débil. Conviértete en la persona que, en el futuro, mirará atrás con orgullo, sabiendo que tomó la mejor decisión posible, la decisión de empezar. No habrá un milagro, no habrá un momento en el que de repente todo sea fácil, pero sí habrá un día en el que mirarás atrás y te darás cuenta de que valió la pena cada esfuerzo, cada sacrificio, cada momento en el que decidiste actuar en lugar de rendirte. Ese día llegará solo si empiezas hoy. No importa lo pequeño que sea el primer paso, lo importante es que lo des. Porque cuando tomas acción, incluso la más mínima, comienzas a reescribir tu historia. Dejas de ser una persona que solo piensa en cambiar y te conviertes en alguien que realmente lo hace. El cambio no es un evento, es un proceso. Es caerse y levantarse, fallar y aprender, avanzar sin importar cuántas veces tropieces. No busques la perfección, busca el progreso. No esperes a sentirte listo, porque la preparación real ocurre en el camino, no antes de empezar. Lo que hagas hoy definirá quién serás mañana. La pregunta es, ¿vas a seguir esperando o vas a empezar a construir la mejor versión de ti mismo? No hay más excusas, no hay más razones para posponer lo que sabes que debes hacer. Tu vida está ocurriendo ahora, en este preciso instante, y cada decisión que tomes marcará el camino que sigues. No necesitas sentirte motivado, necesitas actuar. No necesitas más información, necesitas aplicar lo que ya sabes. No necesitas garantías, necesitas confiar en que cada esfuerzo que hagas, por pequeño que sea, te llevará a un lugar mejor. Las dudas seguirán ahí, la voz en tu cabeza seguirá intentando convencerte de que esperes un poco más, de que todavía no es el momento. Pero ahora sabes que esa voz no es tu aliada. Es el reflejo de tu versión débil, la que has decidido dejar atrás. No pienses más, solo hazlo. Empieza con lo que tengas, donde estés y con la fuerza que tengas hoy. No hay camino perfecto, pero sí hay un camino, el que construyes con cada acción. Y esa acción comienza ahora. No busques validación, no esperes que alguien más te diga que es el momento adecuado. Nadie vendrá a salvarte. Nadie tomará decisiones por ti. Si quieres cambiar, si quieres ser más fuerte, solo hay una persona que puede hacerlo: tú. La autodisciplina no es una habilidad con la que nacen unos pocos privilegiados. Es un músculo que se entrena todos los días. Cada vez que eliges hacer lo difícil en lugar de lo fácil, cada vez que actúas cuando tu mente quiere rendirse, estás fortaleciendo ese músculo. El problema nunca ha sido la falta de tiempo, la falta de recursos o las circunstancias externas. El problema siempre ha sido la manera en que has respondido a esos desafíos. Y ahora tienes la oportunidad de responder de una forma diferente. No necesitas esperar un gran cambio para sentirte listo. Solo necesitas dar un paso, uno solo, y luego otro, y luego otro. Así es como se construyen las vidas extraordinarias. No con grandes momentos de inspiración, sino con pequeñas decisiones diarias que, con el tiempo, lo cambian todo. Tienes el control. La pregunta es, ¿vas a usarlo o vas a dejar que tu mente te siga dominando? No hay más dudas, no hay más espacio para la indecisión. Cada día que pasa sin que tomes acción es un día más que le regalas a tu versión débil, la que se conforma, la que se rinde, la que se deja llevar por la comodidad. Si realmente quieres cambiar, debes entender algo. No será fácil, no será rápido y no siempre tendrás ganas de hacerlo. Pero cada esfuerzo que hagas, cada sacrificio que elijas, te acercará un paso más a la persona que sabes que puedes ser. El miedo, la pereza, la inseguridad, siempre estarán ahí, intentando frenarte. Pero ahora ya no eres el mismo de antes. Ahora sabes que el control está en tus manos, que no importa lo que pase afuera, lo que realmente define tu vida es cómo decides actuar. No dejes que tu mente te domine. No sigas esperando. No te permitas ser una persona que mira atrás y se arrepiente de no haber empezado antes. Toma una decisión ahora, no mañana, no la próxima semana. Ahora. Porque este momento es el único que realmente tienes y lo que hagas con él determinará tu futuro. No hay marcha atrás. Ya no eres la misma persona que solía esperar, que se llenaba de excusas, que soñaba con cambiar, pero nunca hacía nada al respecto.
Ahora sabes la verdad. Todo está en tu mente, y la única forma de tomar el control es actuando, sin importar cómo te sientas. No puedes controlar todo lo que pasa a tu alrededor, pero sí puedes controlar cómo reaccionas. No puedes cambiar el pasado, pero sí puedes decidir qué harás con tu presente. No puedes garantizar el éxito, pero sí puedes asegurarte de que nunca más te quedarás paralizado por el miedo. Cada día es una nueva oportunidad para demostrarte que eres más fuerte de lo que creías. No te enfoques en lo que falta, enfócate en lo que puedes hacer hoy, porque la vida no espera, el tiempo no se detiene, y cuanto más postergues, más difícil será salir del ciclo en el que has estado atrapado. Este es tu momento, no porque el mundo te lo haya dado, sino porque has decidido tomarlo. Ya no eres una víctima de tus pensamientos ni de tus emociones. Ahora eres alguien que ha comprendido que el verdadero poder siempre ha estado dentro de ti. Así que haz lo que sabes que debes hacer. No pienses, no dudes, no esperes. Actúa, porque cada decisión que tomes a partir de hoy definirá quién serás mañana. No habrá segundas oportunidades para este momento. Lo que hagas hoy determinará si sigues siendo la misma persona de siempre o si finalmente das el primer paso hacia tu mejor versión. Deja de negociar con tu mente. No le des espacio a la duda, no le permitas ganar terreno. La única manera de destruir tu versión débil es negarte a seguir escuchándola. Cada vez que tu mente intente frenarte con una excusa, desafíala. Cada vez que el miedo aparezca, avanza de todos modos. No se trata de sentirte preparado. Se trata de actuar sin importar cómo te sientas. La preparación real ocurre en la acción, en los momentos en los que eliges hacer lo difícil en lugar de lo fácil, en los días en los que sigues adelante a pesar del cansancio, la frustración o el miedo. Nada cambiará si sigues esperando. Nada mejorará si no tomas el control ahora. La única manera de construir la vida que deseas es tomando acción, sin importar cuán pequeña sea. Un solo paso, una sola decisión, puede marcar la diferencia entre quedarte donde estás o empezar a moverte hacia donde quieres estar. Ya no hay excusas, ya no hay razones para postergar. Solo hay una pregunta que debes responder. ¿Vas a dominar tu mente o vas a dejar que ella siga dominándote? No esperes a sentirte listo, porque nunca lo estarás. Siempre habrá una excusa, siempre habrá un motivo para postergar, siempre habrá una parte de tu mente intentando convencerte de que mañana será un mejor día para empezar. Pero ya sabes la verdad, mañana no existe, solo tienes este momento. Cada vez que eliges actuar a pesar de la resistencia, estás entrenando tu mente para ser más fuerte. Cada vez que decides ignorar la voz de la duda y hacer lo que debes hacer, estás construyendo una nueva versión de ti mismo. Y con el tiempo, esa versión fuerte, disciplinada y resiliente se convertirá en tu identidad. No necesitas hacer cambios drásticos de la noche a la mañana. Solo necesitas comprometerte con una acción, con un paso concreto, con un hábito que refuerce tu determinación. Lo importante no es la velocidad, sino la consistencia. No es hacer mucho en un solo día, sino hacer algo cada día. Si sigues postergando, dentro de un año estarás exactamente en el mismo lugar, preguntándote por qué no comenzaste antes. Pero si empiezas hoy, dentro de un año mirarás atrás y te darás cuenta de que todo valió la pena. No dejes que la comodidad te gane. No permitas que tu mente te engañe. No sigas esperando el momento perfecto, porque el momento perfecto es ahora. No hay atajos, no hay secretos ocultos, no hay fórmulas mágicas. Solo hay una verdad. O tomas el control de tu mente o dejas que ella te controle a ti. Cada decisión que tomas te acerca o te aleja de la persona que quieres ser. No hay término medio. O fortaleces tu disciplina o fortaleces tus excusas, o avanzas o te quedas estancado. No hay éxito sin esfuerzo. No hay crecimiento sin incomodidad. No hay cambio sin sacrificio. Si realmente quieres transformar tu vida, debes estar dispuesto a pagar el precio. Hacer lo que debes hacer, incluso cuando no tengas ganas. La diferencia entre quienes logran sus metas y quienes no lo hacen no está en la suerte, ni en el talento, ni en las oportunidades. Está en la capacidad de actuar cuando nadie está mirando, en la determinación de seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles,
en la fortaleza mental de ignorar la voz interna que dice, mañana. Hoy es el día en que decides si sigues siendo una víctima de tu mente o si te conviertes en su dueño. Nadie lo hará por ti. Nadie tomará la decisión en tu lugar. Nadie vendrá a rescatarte de tus propias excusas. Solo hay dos opciones: seguir siendo el mismo o empezar a construir la versión fuerte de ti mismo. Y esa elección la haces ahora. No te mientas a ti mismo. No digas que quieres cambiar si sigues eligiendo la comodidad. No te convenzas de que necesitas más tiempo, más información o un mejor momento. Todo lo que necesitas ya lo tienes. La capacidad de decidir y actuar ahora. Cada vez que cedes ante la pereza, cada vez que eliges la excusa sobre la acción, estás reforzando tu versión débil. Pero cada vez que eliges actuar, incluso cuando no tienes ganas, estás destruyéndola. Y esa es la única manera de construir fortaleza real, haciendo lo que es difícil, lo que otros evitan, lo que tu mente quiere posponer. Nadie te debe nada. Nadie vendrá a obligarte a hacer lo correcto. Nadie va a aparecer de la nada para cambiar tu vida por ti. O tomas el control ahora o sigues atrapado en el mismo ciclo de siempre. No necesitas que alguien más crea en ti. No necesitas la aprobación de nadie. Lo único que necesitas es demostrarte a ti mismo, con acciones y no con palabras, que eres capaz de dominar tu mente. No pienses más, no analices más, no busques más razones para esperar. Solo hazlo, solo toma acción. Porque la única manera de demostrar que has cambiado es con lo que haces a partir de este momento. No te permitas ser una persona que solo habla de cambio, pero nunca lo ejecuta. No seas de los que sueñan con una mejor versión de sí mismos, pero siguen repitiendo los mismos hábitos de siempre. Si realmente quieres ser diferente, actúa diferente. Si quieres disciplina, empieza a hacer lo que debes hacer, sin importar si tienes ganas o no. Si quieres fortaleza mental, deja de evitar la incomodidad y enfréntala de frente. Si quieres éxito en cualquier área de tu vida, deja de esperar condiciones ideales y empieza con lo que tienes ahora. Cada excusa que aceptes es un paso hacia atrás. Cada acción que tomes, por pequeña que sea, es un paso adelante. No importa cuánto tiempo hayas perdido, lo único que importa es lo que hagas con el momento que tienes ahora. No te conformes con ser una persona promedio, con una vida promedio, con resultados promedio. No porque tengas que demostrarle algo a los demás, sino porque tú sabes que puedes ser más, que dentro de ti hay una versión fuerte esperando ser liberada. Solo hay una manera de llegar ahí, dejando de pensar y empezando a actuar. Ahora, sin esperar, sin dudar, sin permitir que la mente te arrastre de vuelta a la mediocridad. No hay más espacio para negociaciones con tu mente. O tomas acción o sigues siendo esclavo de tus excusas. Cada vez que eliges lo fácil, estás eligiendo la mediocridad. Cada vez que enfrentas la incomodidad, te acercas un paso más a tu mejor versión. No se trata de ganar una batalla en un solo día. Se trata de ganar pequeñas batallas todos los días. La batalla de levantarte cuando tu cuerpo quiere quedarse en la cama. La batalla de entrenar cuando tu mente te dice que estás cansado. La batalla de mantenerte firme cuando todo dentro de ti quiere rendirse. Nada en la vida está garantizado, excepto una cosa. Si no haces nada, nada cambiará. Puedes seguir esperando, puedes seguir posponiendo, pero cada día que dejas pasar es un día más en el que sigues siendo el mismo. No pienses más, no busques motivación, no esperes sentirte listo. Solo hazlo, ahora. Porque cada momento que pasa es una oportunidad de demostrarte que eres más fuerte de lo que creías. No hay vuelta atrás. Ya sabes la verdad. Ya entiendes que tu peor enemigo ha sido siempre tu propia mente. Ahora, la única pregunta que queda es, ¿vas a seguir siendo esclavo de ella o finalmente tomarás el control? Cada vez que cedes ante la pereza, cada vez que eliges la excusa en lugar de la acción, refuerzas la parte de ti que te mantiene débil. Pero cada vez que te levantas, que enfrentas el desafío, que ignoras la voz que quiere hacerte rendir, estás destruyendo esa versión débil y construyendo algo nuevo, algo inquebrantable. El mundo no se detendrá por ti. Nadie te debe nada. Nadie vendrá a rescatarte de tu propia mediocridad. O te salvas a ti mismo o te quedas donde estás. No hay otra opción. La diferencia entre los que logran algo en la vida y los que no está en la suerte, ni en el talento,
ni en los recursos. Está en la capacidad de actuar cuando todo dentro de ellos quiere detenerse. En la disciplina de hacer lo que debe hacerse, sin importar el cansancio, el miedo o la incertidumbre. No pienses más, no dudes más, no pierdas más tiempo. Decide, actúa y hazlo ahora. Porque este momento es el único que realmente tienes, y lo que hagas con él definirá tu futuro. Este es el final del mensaje, pero el comienzo de tu transformación. No hay más palabras que decir, no hay más consejos que escuchar. Todo lo que necesitas ya lo sabes. Ahora lo único que importa es lo que hagas con esta información. Puedes cerrar esto y seguir con tu vida como si nada hubiera pasado. Puedes dejar que tu mente te convenza de que mañana será un mejor día para empezar. O puedes tomar una decisión ahora mismo y actuar. No importa cuán pequeño sea el primer paso, lo importante es que lo des. La diferencia entre quienes logran sus metas y quienes no lo hacen está en este momento. En lo que deciden hacer cuando nadie los está mirando, cuando la emoción se ha desvanecido, cuando la única motivación es su propia determinación. Elige bien, porque este es el instante en el que decides si sigues siendo el mismo o si finalmente te conviertes en la persona que sabes que puedes ser. Ahora es tu turno.